Shalom, shalom, bienvenidos. Vamos a hacer el resumen de la Parashá Miketz, que es la que toca leer esta semana, semana de Hanukkah. Suele caer en Hanukkah. Nos encontramos con Yosef, que permanece en la cárcel. Han pasado ya 2 años desde que fuera liberado el ministro de las copas y no tuvo ninguna noticia de él. Fue una grave desilusión porque confió en la generosidad de aquel hombre, esperaba que fuera agradecido, pero el ministro estaba corrompido por el ego, advenedizo del poder, entonces era muy difícil poder confiar en él. Hasta que ocurre un hecho singular, pues Faraón es perturbado por 2 sueños una misma noche. Queda conmocionado porque siente que tienen mensajes para revelar alguna importante cuestión, pero no haya quien le interprete y quien le satisfaga con aquello que está interpretando. Por eso no logra conciliar la paz consigo mismo, por lo cual finalmente recurre al ministro de bebidas a ver si algún elixir lo hace olvidar. Entonces, el malagradecido ministro recuerda al joven hebreo que en la cárcel le interpretó el sueño correctamente, así como al otro ministro, aquel que fuera colgado, tal como había predicho Yosef al revelar el significado del sueño. Le dice al faraón que está este hebreo, que es muy hábil interpretando sueños y que valdría la pena escucharlo. Entonces, faraón de inmediato ordena que sea traído Yosef, que sea sacado de la cárcel, y sin perder tiempo lo visten, lo arreglan, lo maquillan y lo llevan a presencia del faraón. El faraón le cuenta su sueño, Yosef enseguida se da cuenta de aquello que falta, que aquello que está ocultando o no recuerda el faraón, lo cual sorprende al faraón. La narración era de las 7 vacas regordetas, que son comidas por las 7 vacas famélicas y luego las vacas flacas seguían flacas. Y luego el segundo sueño eran 7 espigas rellenas que fueron tragadas por 7 espigas muy magras que continuaron siendo magras. En ambas ocasiones el faraón se despertó sobresaltado. Yosef se presenta como intermediario entre la narración del faraón y la interpretación que provendrá de Dios. Es decir, Yosef, con mucha astucia, humildad y seguramente sabiduría, no se pone él en el lugar del que sabe y revela misterios, sino como el que recibe de parte un poder supremo, aquello que tiene que ser dicho. De esta manera iba a lograr mucha mayor ascendencia sobre el faraón y en caso de no acertar, él podía decir que fue una profecía que cambió el destino de lo que estuviera por delante. ¿Y cuál es la interpretación? Hay una visión que habrá 7 años de abundancia intensa, pero inmediatamente vendrán 7 años de hambre y miseria extrema, al punto que nadie iba a recordar lo bien que estaban hasta el día anterior. Iba a ser una época de derroches, si no sabían cuidar lo que estaban por recibir, porque iban a tener tanto, pero tanto, y de una manera tan desmesurada, que se iban a pensar que no había un fin. Por eso estos sueños eran muy necesarios para poder prevenir. Y eso es lo que dijo Yosef. Cuando terminó el trabajo por el cual fue convocado, que era interpretar el sueño, se aventuró a brindar un consejo al faraón diciendo que se consiga a un hombre sabio, alguien que pueda administrar con sabiduría, con inteligencia, las riquezas en el periodo de fertilidad, para que así, cuando llegue el momento de las penurias, haya lo que comer. El faraón quedó extasiado por el análisis de Yosef y también por la orientación que recibió de él, y reconoce que hay una fuerza superior que está guiando al joven hebreo. Y también se da cuenta que es un chico sabio y prudente. Un chico. Ya era casi un señor cuarentón, pero bueno. Razona al rey que no hay persona más idónea para ocupar el importante cargo que le describió el hebreo, por lo cual lo designa como virrey. A partir de ese momento no iba a haber en Egipto nadie superior a Yosef excepto el rey. Faraón quiere dar una nueva vida a esta nueva adquisición suya, Yosef, y entonces le da varios regalos, le permite casarse con Asnat, la hija de Potifera, que según el Midrash era su sobrina, la de Yosef, pues era la hija de Dina que había sido raptada cuando era chica. También le pone un nombre nuevo a Yosef, ya no iba a ser llamado por el nombre hebreo, sino Tzafnat Paneah, que en hebreo quiere decir el que revela lo oculto. Probablemente, así como ocurre con el nombre Moshe, puede ser que haya sido una palabra similar en egipcio, que no quiere decir el que revela lo oculto, y que por esas coincidencias eh, es así el nombre. O es algo que eligió Yosef, vaya uno a saber. Pero el nombre que era conocido a partir de entonces era Tzafnat Paneah. Y entonces Yosef prospera, se convierte en un hombre poderoso, un hombre temido y alabado, un hombre con mucho poder. Casado con Asnat, tiene 2 hijos por el momento, Menashe y Efraim. Y la obra de Yosef es bendecida en todo, pues administra con eficiencia y capacidad la riqueza, va preparando todo para cuando llegue la época del hambre, y gracias a su labor Egipto pasa a ser una de las potencias mundiales
un lugar donde todo el entorno iba a poder ir a buscar comida y a pagar grandes precios por ello. Así que el trabajo de Yosef le permitió tener a Faraón un mayor poder, una mayor riqueza, un mayor dominio sobre su país y sobre toda la zona circundante. El hambre llegó también a la tierra prometida, y Jacob manda a 10 de sus hijos, excepto a Benjamín, a comprar las provisiones que escuchó que había en Egipto. Yosef ya estaba previendo que iba a ocurrir algo así, por eso había dejado a los guardiafronteras la descripción de los hermanos que iban a venir. Cuando los guardianes de las fronteras vieron a los hebreos, los llevaron ante Yosef, que no se presentó como su hermano, sino como un dignatario egipcio que estaba muy preocupado por la venida de estos hebreos, o japirú, o gente de extraña silueta, que probablemente eran espías, probablemente querían conquistar o robar, así que los trató muy duramente, acusándolos de espías, de ladrones, y les hizo un interrogatorio bastante amargo, hasta que finalmente ellos dijeron que tenían un hermano que había muerto, otro, un pequeño que había quedado vivo, el papá estaba viejo viviendo en Canaán. Entonces Yosef dijo, algo que si hubiera sido realmente un dignatario egipcio no tiene sentido, dijo, para que yo les crea me tienen que traer a ese hermano vivo, el jovencito. Y ellos dijeron, bueno, está bien, pero ¿cómo hacemos? Quedó uno en la cárcel, Shimon, el que más daño le había hecho a Yosef. Y el resto volvió con sacos enormes llenos de comida adentro. Y ellos habían pagado por esa comida, pero cuando se fueron, descubrieron que, misteriosamente, la plata que habían pagado estaba junto con la comida adentro de esos sacos. No sabía qué había pasado, pensaron que podría ser una trampa para que nuevamente el egipcio los acusara de cosas, así que se apresuraron a llegar a su casa. Cuando llegaron a su casa, le contaron al padre, y el padre detestó lo que estaba escuchando, les dijo, ustedes hicieron morir a mi hijo Yosef, ahora dejaron preso a Shimón, ahora quieren hacerle daño a Benjamín, mi vida así es un desastre, no me quieren nada, no permitió que Benjamín se fuera, el tiempo pasaba, la comida se iba acabando, esta que habían traído de Egipto, hasta que finalmente le insisten al padre, viene Rubén, habla con él, no consigue nada, luego Yehudá se hace cargo diciéndole que él iba a ser responsable, ahí el padre le dice, ok, Benjamín puede ir, pero tenés que hacerte responsable y traérmelo. Y fueron los hermanos, bueno, nuevamente a buscar comida, al encuentro de Yosef, y a rescatar a Shimón. Cuando llegaron a esta oportunidad, fueron bien tratados, los llevaron al palacio, comieron, fueron con mucha amabilidad, se les dio regalos, y Yosef hizo distinción con Benjamín, y vio que los hermanos no hacían, como en el pasado, hostigamiento al hermano que era favorecido, como había pasado con él anteriormente, sino que lo cuidaban, trataban con cariño, eh, esperaban que no le pasara nada malo. Y Yosef ahí se puso mal, porque dijo, realmente era que no me querían a mí, era un problema personal conmigo, y ahora por eso quieren a Benjamín, o aprendieron por lo malo que me hicieron a mí. Se sintió mal Yosef, pero él tenía un plan y quería que el plan siguiera adelante. ¿Cuál era ese plan? Les iba a dar a los hermanos la libertad para volver con comida, pero esta vez puso la copa propia de él, que él decía que adivinaba cosas con esa copa, en secreto, la puso en el saco de comida de Benjamín y mandó que los policías fueran a buscarlo cuando ya estaban un poco alejados. Y le dijeron los policías a los hermanos, aquel que tenga la copa va a ser preso por robarse la propiedad del virrey. Finalmente encontraron la copa en lo de Benjamín, los hermanos no lo podían creer, Benjamín decía que él no robó nada, pero los policías se lo llevaron como esclavo ante Yosef. La cuestión quedó así tensa. ¿Qué iba a pasar? Es acá donde termina la parashá. Y también este resumen, que espero les haya sido de utilidad. Si hay algo nuevo, me alegro. Y si es cosas conocidas, bueno, también me alegro que hayan sabido aprovechar este resumen. De mi parte les deseo a todos ustedes Shalom y bendiciones y Hanukkah Sameach.